Mateo Salgado tenía 27 años y unas manos que contaban su oficio, curtidas, con uñas gastadas y la piel quemada por el sol. Era albañil desde los 16, como su padre y su abuelo. Vivía en un barrio modesto a las afueras de Nahuapan, donde los techos de lámina ardían a mediodía y, cuando el padre empezó a rociar agua bendita, justo en el punto donde había desenterrado la imagen, la tierra comenzó a burbujear como si respirara. El sacerdote se detuvo, perplejo. Nadie dijo nada, pero dejaron de trabajar el resto del día. La segunda noche volvió el sueño, ahora la capilla estaba llena de gente en silencio, velas encendidas, todos mirando al pozo. La imagen brillaba suavemente. Mateo avanzaba, pero una voz femenina, dulce y firme, le habló: «Despierta, hijo. El tiempo ha empezado». Se levantó sudando. Doña Amalia también estaba despierta, había oído pasos en la sala. Al salir, vieron la vela frente a la señora dividida en 3 llamas sin consumirse. Al día siguiente, Mateo buscó al padre Rafael Mena, viejo amigo de su madre. El sacerdote lo escuchó sin interrumpir. Si alguien la enterró con respeto, no es casualidad, la guardaron para protegerla. Si ahora salió, es porque algo quiere decir. Cuando la tuvo delante, el padre guardó largo silencio. Esto es más antiguo de lo que parece, y no es de esta región. Este rostro pertenece a otra época. Desde ese día empezaron a llegar vecinos. Alguien corrió la voz: en casa de doña Amalia había una imagen especial. Venían con rosarios o flores, nadie hablaba fuerte. Entraban, rezaban y se iban. Una noche, un niño con los pulmones enfermos llegó con su madre. Apenas podía respirar. Se sentaron ante la imagen, al rezar, el niño se durmió profundamente. Al despertar, ya no tosía. Doña Amalia le tocó la frente. Está frío como agua de pozo, pero le volvió el color. Entre velas e incienso, Mateo entendió que el llamado era real. No era una devoción cualquiera, era una historia que reordenaría su vida, y quizá la de muchos. Fue la segunda señal. Los días siguientes se volvieron extrañamente serenos, como si el tiempo se estirara. Mateo seguía en la obra, pero la mente se le quedaba en la imagen, en los sueños, en las visitas que ya no conocía. Una tarde, bajo un cielo anaranjado, se detuvo frente a una capilla abandonada en la esquina de su colonia, vitrales rotos, paredes cubiertas de hiedra. Empujó la puerta vencida y entró. El aire estaba detenido, olía a polvo viejo. En el fondo del altar, donde antes hubo imagen, quedaba un nicho vacío. Sintió que debía llevarla allí. No sabía por qué, simplemente lo supo. Esa noche lo habló con su madre. Si ella quiere estar ahí, no la detengas, dijo doña Amalia. Al día siguiente, Mateo limpió durante horas, barrió, quitó telarañas, lavó el piso con agua y vinagre, colocó flores frescas. Luego envolvió a la señora con un pañuelo blanco y la llevó en brazos hasta el nicho. A los pocos minutos entraron 2 vecinos curiosos, luego 5, al anochecer, una veintena oraba en silencio. Cuando todos se fueron y Mateo cerraba, ocurrió lo inesperado, del rincón izquierdo empezó a brotar un hilo de agua. Imposible, no había tuberías ni humedad. El agua salía limpia, como nacida del vientre del lugar. Mateo se arrodilló, metió las manos y se lavó el rostro. Tenía un olor dulce, entre incienso y tierra mojada. Corrió por su madre, cuando volvieron, seguía fluyendo, formando un charco bajo la luz de las velas. Doña Amalia cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta. Al día siguiente, todo el barrio sabía. Un anciano se enjuagó los ojos y dijo ver más nítido. Una joven con fiebre humedeció su frente y pronto recuperó el color. El padre Rafael llegó, miró, y solo musitó: agua de gracia. No lo pregonen aún, hijo, hay quienes no están listos para creer. Esa noche, otro sueño, la señora abría los ojos. No hablaba, lo miraba. Y al mirarla, Mateo se vio de niño, abrazado a su madre, llorando ante un ataúd, el agua corría entre ambos y lavaba el dolor. Al despertar, corrió a la capilla, nadie había estado allí, pero las velas ardían. Fue la tercera señal.
Y el agua que no estaba, ya manaba. La noticia viajó más lejos de lo imaginado. En días, no solo la colonia, gente de otros rumbos llegó a la capilla restaurada. Algunos descalzos, otros con velas prendidas desde casa. Oraciones en voz baja, cantos antiguos y el hilo cristalino constante. Mateo intentaba guardar la calma, pero por dentro ya no era el mismo albañil. Cada noche los sueños eran más intensos, escenas de otros tiempos, mujeres llorando en guerras, niños rezando bajo la lluvia, una estatua escondida en tierra. Doña Amalia, aunque callada, notaba el cambio, la mirada de su hijo parecía llevar décadas dentro. Mientras el fervor crecía, la duda se movía por los pasillos de la diócesis. Un seminarista curioso visitó la capilla y habló con su superior. En menos de 2 semanas, un informe llegó a manos de Monseñor Valdés. Agua milagrosa, sanaciones, frunció el ceño. Hay que revisar antes de que esto sea histeria. Nombró al padre Elías Aranda, curtido en investigar supuestas apariciones. Aranda no se asombraba fácil, para él, la fe auténtica no necesita espectáculo. Al llegar, mantuvo la distancia. Observó al pueblo rezando, el agua corriendo, a Mateo guiando a un niño hacia el altar. Usted no es sacerdote, soltó. No, padre, respondió Mateo. Soy obrero. Pero aquí está pasando algo. El padre inspeccionó, tomó muestras, preguntó a los presentes y finalmente se sentó solo ante la imagen. Permaneció 1 hora. Al volver a la diócesis, entregó su informe con una única frase: no puedo confirmar ni negar, el silencio de ese lugar pesa más que mis palabras. El obispo decidió esperar. Pero la espera no detuvo al mundo. Un reportero local publicó fotos del agua y el testimonio de una anciana que decía haber recuperado vista. Titular de domingo, la señora del pozo reaparece en Nahuapan. Desde ese momento, la calma se resquebrajó, cámaras, micrófonos, curiosos, detractores. La capilla se llenó de murmullos, selfies y discusiones. Mateo se refugió en casa, no quería convertir la imagen en espectáculo. Doña Amalia le tomó la mano: acuérdate, hijo. La madre no llora para que la miren, sino para que la escuchen. Esa noche Mateo soñó que la imagen volvía a la tierra, cubierta de silencio. 1 semana después, la capilla ya no era un rincón olvidado. Sin campanas ni anuncios, seguía llegando gente, unos a rezar, otros a mirar con recelo. El rumor alcanzó la parroquia central y con él vino la desconfianza. Mientras Mateo fregaba la entrada, un auto se detuvo. Bajó un sacerdote alto, con clergyman y lentes oscuros, acompañado de 2 asistentes con libretas y grabadoras. Soy el padre Sergio Robles, enviado por el obispado. Venimos a observar. Mateo, nervioso, hizo una leve reverencia y abrió. El padre miró la imagen, el agua, las velas. ¿Quién permitió esto?, preguntó más fuerte de lo debido. Mateo no atinó a responder. Doña Amalia se levantó del banco del fondo y, apoyada en su bastón, dijo, ella. Los hombres tomaron notas, fotografiaron, pidieron una muestra, Mateo ofreció un frasco. Se fueron sin impartir bendición. Al día siguiente, la radio local inauguró un programa, Milagro o Manipulación. Entrevistaron a un sociólogo, a un médico y a un escéptico conocido que insinuó que Mateo buscaba dinero o fama. Pero Mateo no había pedido un peso ni concedido entrevistas. Esa noche, de regreso a la capilla con el ánimo por los suelos, encontró afuera a una mujer llorando con su hija febril en brazos. Me dijeron que aquí, susurró. Mateo abrió, encendió una vela. Pasa. No prometo nada. Aquí se reza. La mujer mojó un pañuelo en el agua y lo puso en la frente de la niña. Quedaron en silencio. Mateo, por primera vez en días, rezó en voz alta, no pidió un milagro, pidió fe. Al amanecer, la fiebre había bajado. La madre lloró agradecida y dejó una flor blanca en el altar. Pero la tensión crecía. Una mañana amanecieron pintas en la fachada: fraude, mentira, culto falso. Mateo las limpió sin decir nada, por dentro ardía.
Entonces escribió una carta, no al obispo ni a la prensa, a la señora. La dejó bajo la imagen, no sé por qué me elegiste. No soy santo ni sabio. Pero si estás aquí, me quedo. Aunque se burlen, aunque cierren, mientras me quede un aliento, cuidaré este sitio. Alguien la leyó. Nadie supo quién. Al día siguiente, sobre la puerta apareció una cruz de madera nueva, colgada sin clavos, como sostenida por una fe invisible. Esa noche regresaron los cantos. Una mujer ciega tocó una flauta de carrizo, un niño recitó un salmo, y Mateo, al fin, sonrió. El agua seguía fluyendo. Desde esa noche algo cambió también en él. La mezcla de asombro y miedo dio paso a una determinación tranquila. Llegaba antes del alba, barría el atrio, reponía velas, se arrodillaba con una oración muda. Los rumores, sin embargo, crecían, que la imagen era truco, que el agua venía de una toma escondida, que todo era para engañar. El obispado envió una segunda comisión. Esta vez venía un sacerdote que había sido guía de Mateo en su juventud, el padre Ignacio Becerra, mirada aguda y voz pausada. Mateo sintió alegría y temor. Quiero ver con mis ojos, dijo el padre. Entraron juntos. El agua manaba, la señora, serena, flores frescas alrededor, en una esquina, una niña cantaba un ave. El padre contempló en silencio, luego se sentó. Pasaron horas. Al caer la tarde, habló, aquí hay algo. No sé si milagro. Pero algo toca el corazón. Esa noche pidió quedarse en casa de Mateo. Entre pan de maíz y café, el albañil contó todo, sueños, hallazgo, dudas, amenazas. No quise esto, padre. Soy obrero. Pero desde que apareció, ya no soy el mismo. El viejo sacerdote asintió, Dios elige al que menos se espera. Antes de dormir, Ignacio volvió solo a la capilla. Regresó con los ojos enrojecidos. A la mañana siguiente, celebró la misa improvisada. He visto templos llenos sin alma. Hoy vi una ruina llena de presencia. Quien quiera entender, que mire no la piedra ni el agua, sino el corazón de este lugar. Los fieles lloraron. Mateo, al fondo, cerró los ojos. Por primera vez, dejó de dudar. Y en el nicho, la señora parecía insinuar una sonrisa. Ese fue el cuarto signo, las lágrimas del que duda abrieron camino a los que creerían. Con las primeras luces, Mateo abrió la capilla. El aire pesaba como si aguardara algo sin nombre. Encendió velas una a una, cada llama parecía una intención. Junto al altar dejó una canasta con pan y café de olla, ofrenda humilde para quien llegara. Y llegaron, ya no solo vecinos, también caminantes de otras regiones, a pie, en bicicleta, incluso una familia que bajó de la sierra en burro. Todos preguntaban lo mismo, ¿aquí llora la señora? Mateo no afirmaba ni negaba, simplemente abría la puerta y los conducía al agua. Ese día apareció una periodista de la capital, cabello recogido, gafas oscuras, grabadora encendida. Queremos la verdad. Si esto es farsa, vamos a exponerlo. Mateo, cansado de defenderse, solo la invitó a quedarse. Durante la misa que celebró un sacerdote solidario del barrio, ella observó gestos, susurros, silencios. Permaneció después, mirando a una anciana orar horas ante la imagen. Al mediodía, con el sol cayendo a plomo sobre el techo, sucedió de nuevo, una gota cristalina, nacida del ojo derecho de la señora, corrió por la mejilla. Esta vez cayó fuera del brocal, tocó el piso, y en ese instante una niña, que tenía una muleta junto a sí, se puso de pie sin ayuda. La madre gritó, el sacerdote dejó caer el misal. La periodista, por primera vez, no supo qué decir. Salió, encendió su teléfono y transmitió en vivo. Las redes estallaron, mensajes, promesas, frutas. La señora de la piedra que llora, le llamaron. Algunos exigían pruebas, otros creían con los ojos cerrados. La capilla pronto rebasó su tamaño, docenas, luego cientos, acamparon cerca, pidieron agua, encendieron veladoras, organizaron turnos de oración. Unos daban comida, otros limpiaban el camino. No todo era devoción.
Una mañana, bajo la puerta, dejaron un sobre sin remitente: estás jugando con fuego. El obispado no quiere más ruido. Con las manos temblorosas, Mateo lo guardó en el cofre de la sacristía. No dijo nada, solo rezó: si esto es tuyo, danos fuerza. Esa noche soñó que la señora lo miraba, no con ojos de escultura, sino con una mirada viva y honda. A veces, para sanar, hay que dejar que el mundo escuche el llanto. Al despertar, vio algo que lo dejó sin aliento: una hilera de personas bajaba del cerro con velas y cantos en silencio. Ya no podía ocultarse. El silencio había roto su capullo, la fe hablaba en voz alta. El primer domingo de mes, Mateo despertó antes del alba. El cielo sobre Nahuapan era violeta oscuro, indeciso entre noche y día. Se lavó con agua fría, se puso la camisa limpia y tomó entre las manos una última piedra. No era cualquiera, la guardaba desde el primer día, tenía una grieta en forma de cruz. Supo que debía ir al centro del nuevo altar. La capilla ya no era escondite: más de 200 personas, algunos de la comunidad, otros de pueblos lejanos. Muchos no hablaban español, pero todos sabían por qué habían llegado: la necesidad de creer. En la entrada, alguien dejó una caja con una nota: para quien reconstruye con fe. Anónimo. Dentro, herramientas nuevas, ropa limpia y una cruz tallada a mano. Mateo cerró los ojos, alzó la caja y entró. Ese día no hubo misa oficial, no llegó sacerdote, y nadie la pidió. Sin pretenderlo, Mateo ya era más que un obrero, era puente, era testigo. Frente al altar elevó la última piedra, la besó y la puso en el centro. Luego miró a la gente y habló con voz temblorosa, pero firme: no sé predicar, sé construir. Esta imagen la encontré bajo tierra, entre piedras y raíces. Desde entonces, algo se reconstruyó aquí adentro. No vi ángeles ni oí voces, pero cada lágrima de esos ojos me fue armando por dentro. Este no es un templo grande, ni hace falta. Aquí cabemos todos los que entran con el corazón abierto. Si esta agua, esta paz, esta mirada les dice algo, están en su casa. Este lugar es de ustedes. Y de ella. La multitud guardó un silencio que pesaba como gracia. Algunos lloraron, otros se sentaron en el suelo, como quien al fin descansa. Una niña con vestido bordado se acercó con una vela. ¿Puedo ponerla aquí?, preguntó. Mateo asintió. Al encenderla, más personas acudieron con flores, velas y suspiros. El altar improvisado se volvió una montaña de ofrendas sencillas y verdaderas. Esa noche Mateo no cerró la capilla. Permaneció frente a la señora, escuchando rezos y cantos suaves, la madera crujiendo cuando alguien se arrodillaba. Cerró los ojos y, por primera vez desde niño, conoció la paz. A medianoche, el agua del pozo brilló como con luna propia. Al amanecer, el primer rayo atravesó el vidrio roto y bañó el nicho. La imagen seguía serena, intacta, y con algo nuevo entre las manos: una flor blanca recién cortada. Nadie vio quién la puso, nadie preguntó. Mateo, muy bajo, dijo: gracias, madre. Y sonrió. Todo había valido la pena.